Por parte de la Fiscalía. Su señoría, solicitamos entrar a discusión para la imposición de medidas cautelares. Adelante. Permiso para desplazarme libremente por sala. Concedido. Su señoría, esta Fiscalía solicita la imposición de dos medidas cautelares. En primer momento, la medida cautelar de carácter personal consistente en la prohibición al señor Juan Rulfino de salir de la Ciudad de México, también del país. Esto se robustece los siguientes datos de prueba. En primer momento, tenemos que el señor Juan Rulfino no atendió al citatorio girado por usted para comparecer a la audiencia inicial el día 6 de noviembre de la presente anualidad. Por otra parte, debemos atender a los datos que obran en la carpeta de investigación. Esto es, el señor Juan Rulfino tiene los medios necesarios para salir del país. Tiene visa y pasaporte. Por lo cual, atendiendo al informe de medidas cautelares rendido por la Unidad de Medidas Cautelares de esta Ciudad de México, tenemos que hay un riesgo que oscila entre el riesgo medio y un riesgo alto de que pueda dejar esta Ciudad de México, pudiendo salir del país a cualquier lado. Razón por la cual se solicita a su señoría aplique esta medida restrictiva, es decir, no se deje al señor Juan Rulfino salir del país y se señale la Ciudad de México como un límite para que no pueda abandonar. Por otra parte, tenemos que atender a la actividad económica que realiza el señor Juan Rulfino, la cual consiste en el arrendamiento de bienes inmuebles. Dos bienes inmuebles que se ubican en esta Ciudad de México. Sin embargo, el desarrollo de dicha actividad no constituye motivo esencial alguno para que el señor Juan Rulfino se encuentre aquí, toda vez que él y su esposa podrían salir en cualquier momento de esta ciudad y cobrar libremente a través de transferencias electrónicas o depósitos el dinero que perciban derivado de esa actividad económica. Asimismo, tenemos que señalar que el señor Rulfino no cuenta con lazos sociales en esta Ciudad de México, toda vez que ni siquiera tiene un año radicando aquí, simplemente tiene 11 meses. Cabe destacar que el señor Rulfino ni siquiera tiene lazos familiares en esta ciudad, ya que sus dos hijos viven en el estado de Jalisco. Finalmente, debemos atender a la naturaleza jurídica del delito por el cual se vinculó al proceso al señor Rulfino, el cual es un delito de homicidio que privó la vida de un menor, por lo cual se debe garantizar su comparecencia a este proceso. Por otra parte, tenemos la medida cautelar de carácter real, consistente en el embargo de los dos bienes inmuebles que tiene el señor Rulfino en esta Ciudad de México. Esta medida se solicita para garantizar la reparación del daño de la víctima. Debemos atender a la naturaleza del sistema de justicia penal y de la Ley General de Víctimas que rigen nuestro sistema jurídico mexicano, los cuales nos mencionan que debemos buscar una integración de la víctima al proceso y tratar de reintegrar sus derechos y sus intereses, por lo cual es pertinente establecer esta medida cautelar de carácter real. Las dos medidas cautelares descritas se solicitan por todo el tiempo que dure la investigación, su señoría. Es claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece derechos. Sin embargo, también existen restricciones, como la imposición de diversas medidas cautelares. Cabe mencionar que las dos medidas solicitadas son proporcionales. Esto debido a que se está atendiendo a la naturaleza jurídica del delito por el cual se vinculó al señor Juan Rulfino, el cual, al ser un delito de homicidio que privó de la vida de un menor, es castigado con cárcel, por lo cual debe buscarse que el señor Juan Rulfino comparezca a este proceso y se permita el desarrollo de la investigación libre del mismo. Por otra parte, las medidas solicitadas se rigen bajo un principio de instrumentalidad. Esto es, no se busca vulnerar la presunción de inocencia del hoy vinculado. Lo que se busca es que él comparezca al proceso. Sin embargo, esto no va a determinar una condición social para él fuera de aquí, de esta sala que está a su cargo. Por otra parte, su señoría, el tiempo solicitado es el justo,
ya que, si es considerado así, se reevaluarán las medidas cautelares solicitadas. Finalmente, su señoría, esta Fiscalía solicita la imposición de las dos medidas cautelares. En un momento, la de carácter personal, consistente en la prohibición al señor Juan Rulfino de salir del país, y la otra, de carácter real, consistente en el embargo de los dos bienes inmuebles. Esto con fundamento en los artículos 153, 154, 155, fracciones tercera y quinta, y 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es todo, su señoría. Muchas gracias, Fiscalía. Por parte de la defensa, Pido permiso para desplazamiento en sala. concedido. Su señoría, esta defensa se opone a las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. En primer lugar, la medida cautelar de carácter personal, consistente en la prohibición de salir de la Ciudad de México y por consiguiente del país a mi cliente el señor Juan Rulfino. En segunda, la medida cautelar de carácter real, que consiste en el embargo de sus dos bienes inmuebles. Por lo que esta defensa solicita que las peticiones de la Fiscalía no sean impuestas a nuestro cliente, de acuerdo a los siguientes datos probatorios. El señor Juan Rulfino es una persona de 68 años de edad, ya de edad avanzada, quien vive únicamente con su esposa y dependiente económico, la señora Inés Cruz. El señor Juan Rulfino es una persona que se caracteriza por ser alguien honesto en su hablar y tratar con las personas y clientes, y esto ha sido manifestado incluso por las que hoy son partes contrarias, el señor Octavio Guerra y la señora Elena Garas. Asimismo, lo ha manifestado su esposa, la señora Inés Cruz, y su empleado, el señor Jaime Sabina. Todo esto está plasmado en las entrevistas que ellos brindaron para esta carpeta. El señor Juan Rulfino no cuenta con ningún proceso abierto ni alguno anterior. No consume alcohol, ni mucho menos alguna sustancia psicotrópica. Esto de acuerdo al oficio emitido por la Unidad de Medidas Cautelares de la Ciudad de México. El señor Juan Rulfino ha residido en toda su vida en la Ciudad de México, por lo que se ha hecho con estos dos bienes inmuebles, a través de esfuerzo y de trabajo. El señor manifiesta que su único ingreso económico es a través de la renta de sus dos bienes. Su señoría, de acuerdo a la medida cautelar de carácter personal, consistente en la prohibición del señor Juan Rulfino de salir de la Ciudad de México y por consiguiente del país, esto para asegurar la comparecencia del proceso, fundando la Fiscalía en un antecedente donde mi cliente no acudió al primer citatorio girado por el juez de control para que acudiera a la audiencia inicial, lo cual el señor Juan Rulfino manifestó que no tuvo conocimiento de dicho llamamiento, ya que en su domicilio no se encontró dicho citatorio, a lo cual no es una actitud de evadir la responsabilidad por parte de mi cliente, y esto robustece cuando acudió de manera voluntaria en dos ocasiones a la agencia del Ministerio Público a comparecer, y posteriormente a la Unidad de Medidas Cautelares de la Ciudad de México. El señor Juan Rulfino no cuenta con las facilidades de abandonar la Ciudad de México, ni mucho menos del país, ya por lo manifestado, que únicamente él vive del ingreso de la renta de sus dos bienes inmuebles, a lo cual la Fiscalía supone que pueden atender y rentar las casas a la distancia, lo cual es absurdo, ya que esto representaría un riesgo inminente para la seguridad de las partes. Hoy en día se prefiere mantener una relación estrecha y un trato directo entre arrendador y arrendatario. Esto para manifestar su voluntad y la buena fe de ambas partes. Por otra parte, su señoría, la Fiscalía incita en la imposición de la medida de acuerdo a la naturaleza del delito, lo cual en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11 y en el Pacto de San José en el artículo número 9 dispone que no se puede imponer una medida cautelar de acuerdo al quantum de la pena, pues no resulta ser convencional. Su señoría, esta defensa no se opone únicamente por oponerse, estamos hablando de derechos fundamentales y derechos humanos, además de que mi cliente no representa riesgo para las partes ofendidas, testigos, ni para la comparecencia de este proceso. De acuerdo a la medida cautelar de carácter real, que consiste en el embargo de sus dos bienes inmuebles,
Esta defensa nuevamente se opone a la petición de la Fiscalía. Esta medida vulnera dos derechos fundamentales de mi cliente: derecho al alimento y derecho a la vida digna. Ya se ha manifestado, mi cliente únicamente depende económicamente de la renta de sus dos bienes inmuebles, a lo cual también el señor Juan Rulfino no cuenta con las aptitudes ni condiciones para trabajar. También de que se le dificultaría el encontrar un empleo, de acuerdo a la edad que hoy presenta de 68 años. El señor Juan Rulfino ha expresado que, aún recibiendo ambos ingresos económicos de estos bienes, hay momentos en el que se ve en crisis, lo cual esto demuestra que estos bienes son indispensables para su subsistencia diaria. Su señoría, estas medidas cautelares a petición de la Fiscalía únicamente vulneran derechos fundamentales, a lo cual esta defensa, en base a los principios de proporcionalidad y de buena fe, propone la firma periódica de mi cliente, esto con fundamento en el artículo 155, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que el juzgador tenga la seguridad de que mi cliente no va a dejar todo solamente por un hecho que se le está acusando. Su señoría, esta defensa solicita que se desestimen las peticiones de medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias, defensa. Una vez escuchadas las partes, procedo a resolver.